Buenos días para todos, los que no saludé al principio. Agradezco la oportunidad, la invitación para poder compartir la palabra de Dios, que verdaderamente es una de las mejores cosas que podemos hacer, ¿no? Y yo quisiera traer ante ustedes un episodio que está relatado en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio particular entre los evangelios porque tiene características distintivas a los primeros tres, que se llaman sinópticos porque quiere decir visión conjunta, siguen más o menos una misma hilación. Pero el Evangelio de Juan, escrito mucho más tarde, en un tiempo en lo cual habían aparecido distintas corrientes ideológicas o de pensamiento que cuestionaban la característica del Señor Jesucristo como Dios, ¿no es cierto? El apóstol Juan escribe este evangelio y en este evangelio se ocupa mucho de describir lo que era Cristo, que era el Hijo de Dios, eterno desde siempre con el Padre. Habla mucho de las señales, de milagros y señales que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo habitando ahí en Israel. Y habla también, curiosamente, habla de algunas fiestas. Una y otra vez habla de algunas fiestas en las cuales se hizo presente el Señor Jesucristo. Las fiestas en Israel eran importantes porque a través de las fiestas no era solamente para juntarse y tomar algo y comer algo y pasarla bien. Ellos recordaban eventos muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Y en manera particular había tres fiestas que un buen israelita, un buen judío, tenía que ir a Jerusalén y, unido con sus hermanos, celebrar lo que esas fiestas significaban. Esas tres fiestas eran claramente, algunas de ellas que todavía nosotros las festejamos incluso. Una era la de la Pascua, que en el idioma hebreo era Pesaj, que quiere decir pasar, porque ellos recordaban en esa fiesta a Dios como su redentor, aquel que los sacó de Egipto. Ellos estaban esclavos como nación en Egipto. Y Dios proveyó una liberación en la cual, en el último de los días que estuvieron allí, envió a su ángel para que todo aquel que no pintara con sangre de un cordero que habían sacrificado los dinteles de la puerta, sufriera el castigo. Pero aquellos que habían pintado con sangre el dintel de su puerta, el ángel de Dios pasaba, de ahí el nombre pasar. Entonces en la fiesta de la Pascua ellos recordaban cuando Dios los había salvado, cuando Dios los había rescatado. Y estas tres fiestas, una de las cuales ya dijimos que es la Pascua, eran fiestas que duraban una semana. Esta estaba unida a lo que era la fiesta de los panes sin levadura. La otra fiesta era la fiesta de Pentecostés, que todavía nosotros recordamos, incluso la iglesia cristiana recuerda en Pentecostés cuando Dios envía a aquellos hermanos reunidos el Espíritu Santo y tiene en forma, por así decirlo, el nacimiento de lo que es la iglesia, ¿no es cierto?, constituida. Y esta fiesta de Pentecostés, o también Shavuot, como le llaman ellos, que no quiere decir ni más ni menos que semanas, era la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas después de la Pascua, y ellos hacían ahí recordación de cuando Dios le había entregado a Moisés la ley para que ellos siguieran y se ordenaran. Esta era la fiesta de Pentecostés. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que era la fiesta que quiere decir cabañas. Ellos recordaban en esa fiesta todo ese tiempo que ellos habían pasado peregrinando por el desierto
y viviendo en tiendas, y recreaban un poco eso y salían al campo o a las azoteas y hacían una enramada para ponerse ahí y recordar eso. Y no solamente recordaban eso en esa fiesta, sino que recordaban a Dios como su cuidador, su proveedor, su sustentador durante esos años que estuvieron ahí. Cuando ellos tuvieron sed, Moisés golpeó la roca y de la roca salió agua de la cual ellos pudieron beber. Y este pasaje que hoy vamos a intentar considerar y recrear entre nosotros, hace referencia a cuando ellos estaban celebrando justamente esa fiesta, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y versículo 2, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos y aclara, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Pero él en un primer momento dijo, no voy a ir porque hay una gran persecución, y él se quedó, los demás fueron. Sin embargo, en el versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No es casual que diga subido, es un comentario al margen, porque Jerusalén estaba en un monte, en el monte de Sión. Entonces cuando iban a Jerusalén ellos subían, es una cosa hermosa, ellos subían todos juntos como una caravana e iban cantando salmos, que eran los así llamados los salmos de ascenso, de subida, porque ellos iban justamente subiendo hacia Jerusalén. Y dice acá que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, por eso de la persecución, pero él también fue en esa fiesta. Y si seguimos un poquito más adelante, en el 14, dice, pero a la mitad de la fiesta, esto quiere decir a la mitad de la semana, porque era una fiesta de una semana, subió Jesús al templo y enseñaba. Ya dejó ese secreto y fue al lugar donde él era su casa, era la casa del Padre, ahí en el templo, y ahí subió y ¿qué hacía? Enseñaba. Y los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo éste sabe de letras sin haber estudiado? Claro, era el Hijo de Dios, era Jesucristo. Y termina este capítulo o empieza el 8, diciendo, termina el 24, en el 24 dice, no juzguéis, leo este versículo porque tiene que ver con lo que sigue, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Haciendo alusión a que los judíos en particular, pero seamos sinceros, las personas tenemos muchas veces un juicio muy rápido hacia otras personas. Y tenemos un juicio, y muchas veces por las apariencias, y tenemos un juicio muy lento para nosotros mismos. Nos cuesta menos mirar la falta en los demás y dejamos retrasado el hecho de mirar nuestras propias faltas. En el versículo 27 de ese capítulo, el 7, dice, hablando de estas fiestas, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que nos ubiquemos un poco y nos traslademos en el pensamiento a Jerusalén. Tal vez la mayoría de los que están acá no hayan conocido Jerusalén, es una ciudad muy vieja, llena de callecitas estrechas que se entrecruzan, como la mayoría de las ciudades viejas, ¿no es cierto? Y que si decimos que esta era una fiesta de peregrinación y estaban en plena fiesta,
la ciudad hervía de gente, porque amén de la gente que habitaba comúnmente en Israel, estaban todos aquellos miles que habían venido para la fiesta. Y la fiesta iba teniendo lugar, y en el último, como acá lo llama, en el último y gran día de la fiesta, sucedía algo. El sacerdote iba con un vaso o un cuenco de oro hasta el estanque de Siloé, que es un estanque que tiene agua como todos los estanques. Recogía agua del estanque de Siloé, que para ellos era muy importante, y la llevaba y la vertía sobre el altar que estaba en el templo, para recordar justamente lo que había sucedido en el desierto, que Dios había hecho salir agua de una peña, de una roca, para que ellos pudieran saciar su sed. Esto nos da mucho sentido a lo que Jesús cuando se paró dijo. Ante este espectáculo, Jesús dice que se para y a gran voz, alzando la voz, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él está queriendo rescatar de aquella ceremonia la realidad espiritual, porque incluso lo dice más adelante el Nuevo Testamento, aquella roca que le seguía era Cristo. Esa roca, podía salir agua de esa roca y saciar la sed que tenía el pueblo en ese momento. Algo había pasado unos capítulos más atrás. Jesús había, con sus discípulos, llegado en Samaria hasta un lugar donde había un pozo. Y los discípulos fueron a buscar alimento y Jesús, mientras estaba ahí solo, llega una mujer, llamada la mujer samaritana porque vivía en Samaria. Y Jesús le dijo si le podía dar agua. Y en el diálogo que se estableció entre ellos, cosas que ella le dijo, que él le dijo, mujer, le dijo, yo te puedo dar un agua, que vos me vas a dar el agua del pozo, yo voy a tomar y voy a volver a tener sed, porque es agua física. Pero yo te puedo dar un agua que si vos tomás de esa agua, nunca más vas a tener sed. Que es la provisión que Jesucristo hace para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, saciando esa sed, que ya no es una sed física, que es la sed espiritual, que todos los hombres tienen, tanto los que dicen creer en Dios como los que dicen no creer en Dios, porque hay un espacio para el Espíritu en las personas que ha quedado vacío cuando el hombre se ha rebelado contra Dios. Y apareció justamente el pecado. Bueno, esa fiesta da lugar al último día y en el versículo 1 del capítulo 8 dice que luego de que el día había terminado, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús, dice, se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Vamos también a imaginarnos un poco esa situación. Claro, cada uno se fue a su casa, dice. Y dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Arriba de Jerusalén estaba el templo. Para el lado este había un valle que era así llamado Valle del Cedrón, donde había un torrente que pasaba por abajo, que cuando se cruzaba se subía del otro lado y estaba el monte de los olivos. Un lugar que una y otra vez los evangelios se encargan de decir que era un lugar muy apreciado por Jesús, porque dice que él iba allí para orar y para tener comunión con su Padre, Dios. Pero si seguían caminando un poquito más allá, aproximadamente a unos 6, 7, 8, 10 kilómetros, póngale, estaba una aldea que era Betania, que era un lugar que Jesús también gustaba de ir, porque ahí estaba Lázaro y su familia. Claro, Jerusalén estaba llena de gente, no había alojamiento. Entonces Jesús salió, pasó por... Pero recalca eso.
Monte de los Olivos. No lo dice acá, probablemente haya ido a dormir a Betania. Y se hizo la mañana del otro día, y en la mañana del otro día Jesús vuelve a Jerusalén. Y dentro de Jerusalén vuelve al lugar que era su lugar, que era el templo, y dice que todo el pueblo vino a él, y él estaba sentado y les enseñaba. Esta situación de estar sentado de Jesús retrata un poco aspectos acerca de Jesús. El que tenía autoridad se sentaba. El que tenía conocimiento se sentaba y enseñaba. El que juzgaba, el juez, lo hacía sentado. Es decir, la posición de sentado marcaba un poco que este Jesús era el Jesús que tenía autoridad para enseñar, para juzgar y también para perdonar. Y dice que todo el pueblo vino a él. Esto de ir a él, podemos pensar un poquito en esto. Hay muchas formas de ir a algo. Uno puede ir a algo en forma física, simplemente porque está acostumbrado a ir y que vaya nada más que la realidad del cuerpo y todo eso. Pero uno puede ir a algo, a un lugar, a una persona, y sacar un provecho de esa persona a la cual va. Mucha gente hoy en día se acerca a las iglesias, a las formas, a lo que es la espiritualidad, pero nosotros tenemos que entender que vamos a sacar provecho realmente cuando nos acerquemos al personaje principal que da sentido a todo eso, que es Jesucristo. Así lo hicieron, por ejemplo, Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana, María. Mucha gente se acercó justamente a Jesús y hay una particularidad. Cuando nos acercamos a Jesús, algo ocurre. Cuando nos acercamos realmente con la intención y la humildad de recibir de Él. Leemos lo que sucedió después. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es un episodio muy gráfico. Un episodio que, como todos los que los evangelios nos relatan, tiene que llevar a ser recreado en nuestra memoria. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Los fariseos y los escribas estaban muy celosos de Jesús, porque los escribas eran aquellos que enseñaban al pueblo. Los fariseos eran aquellos que se reivindicaban con los que practicaban más celosamente la ley. Pero acá venía uno que no era ni escriba ni fariseo, y el pueblo estaba maravillado de lo que veía en la conducta de aquel y en la enseñanza de aquel que no era ni más ni menos que Jesucristo. Entonces, ellos lo llaman y casi con
adulación, como para hacerle el entre, por decirlo de alguna manera, le dicen: maestro, tenemos acá una situación, queremos ponerla delante tuyo, a ver qué pensás de esto. Y le trajeron una mujer que, según el decir de ellos, había sido sorprendida en el acto de adulterio, es decir, estaba teniendo relaciones con una persona que no era su marido. Y dice que fue descubierta, no que alguien vino y dijo, sino que fue descubierta en el mismo acto del adulterio. Y le dicen: en la ley Moisés dijo que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Vos qué decís? ¿Qué hacemos? Claro, ellos estaban poniéndole una trampa. Muchas veces hacían este tipo de preguntas. Porque decían: no le va a quedar más remedio que hacer dos cosas. O autorizar la ley de Moisés y decir sí hay que apedrearla, y entonces van a venir los romanos, porque ellos no podían, por la ley de los romanos, tomar y matar a nadie, si no era que los romanos lo hubieran hecho. Por otro lado, él estaba predicando misericordia, iba a quedar como una persona que predicaba misericordia, pero no tenía misericordia cuando emitía el juicio. Y si él dice: no, vamos a tener misericordia de esta señora, iban a decir: ven, no le importa la ley de Moisés, no puede hablar de la ley porque la desconoce. Claro que los que primero estaban desconociendo la ley eran ellos. Porque en primer lugar, hasta donde uno puede conocer, el acto de adulterio es algo que se realiza entre dos. Y la primera injusticia que ellos estaban cometiendo era que trajeron a una persona solamente. Es decir, la otra persona no la trajeron. Primera situación que los dejaba de lado. La otra situación era que el primero que tenía que empezar a tirar la piedra era el testigo. Esto es lo que dice la ley. El testigo. Y acá no había un testigo, vinieron ellos como cuerpo. A ellos no les interesaba realmente la mujer. Lo que les interesaba era, perdónenme, hacerle pisar el palito a Jesús, tenderle una trampa a Jesús, pero no le interesaba a la mujer. La ley que ellos tenían era una ley que estaba muchas veces adulterada. Creo que alguna vez lo comenté acá, pero es algo que es bastante conocido. Ellos, los judíos, todavía hoy reivindican dos tipos de ley, o Torá. Para ellos la ley es la Torá. Y ellos reivindican lo que es la Torá escrita, que son las tablas, que son lo que Dios le dio a Moisés directamente y quedó escrito, y la Torá oral, es decir, un montón de cosas que Dios le dijo verbalmente a Moisés y que Moisés la transmitió también así verbalmente y que ellos pusieron por escrito en lo que hoy se conoce como el Talmud. Y ahí lo escribieron junto con un montón de interpretaciones propias y muchas veces lo ponen a la par de lo que era la ley que realmente Dios había dado. Entonces muchas veces cuando ellos hablan de los mandamientos de los ancianos, están hablando de mandamientos que no provienen directamente de Dios, sino de cosas que ellos fueron elaborando. Por otro lado, la falta de amor y de misericordia de esta gente se queda evidenciada por la forma en la cual presentaron a la mujer. Le dijeron esta, así dice la palabra, esta mujer, como cosificando a alguien que era una persona. No guardaron ningún tipo de respeto, dice, la pusieron en medio como un objeto allí para exponerla, ¿no es cierto? Y la pregunta no es sobre si era culpable, era sobre la condena que tenían que hacer. ¿Cuántas veces no es el celo o el cuidado por el pecado o por lo que está mal hecho lo que mueve las acusaciones?
Muchas veces el que acusa quiere ocultar lo propio. Pasó en el pasado. Nada más ni nada menos que el rey David había cometido un pecado tremendo, ¿no es cierto? Y lo ocultó. Y el deseo de ocultarlo cometió mayores males. Viene el profeta Natán, movido y mandado por Dios, y le propone un caso hipotético de una persona que tenía muchos ganados, pero va y busca la ovejita de una persona que tenía solamente una. ¿Qué hay que hacer con esa persona?, le pregunta. Y David le dice, hay que matarlo. ¿Cómo va a hacer eso? Teniendo tantas ovejas, ir y quitarle, al que tiene una sola, quitársela. Y Natán le dice, vos sos ese hombre. Porque vos tenías todo, pero buscaste la mujer de otro y encima después fuiste y lo mataste. El rey David estaba juzgando más severamente un caso para tapar lo que él había hecho. Por eso vuelvo a decir lo que dije antes. Qué bueno es que nuestros ojos en el momento del juicio se dirijan primeramente para nuestro interior, para que Dios pueda iluminar nuestro interior y que nosotros podamos saber en qué situación estamos frente a Dios. Dios me está mirando y es el único que me mira con justicia y no hay nada que quede secreto frente a Él, porque Él sabe todo de mí. Y dice que entonces cuando eso ocurre Jesús no responde rápidamente. Es como que Jesús quiere hacer un espacio para el pensamiento y para la reflexión. Y dice que inclina su rostro y empieza a hacer o escribir en el piso, en el suelo. No, la Biblia no dice qué es lo que escribió. No dice qué es lo que escribió, pero tampoco es tan importante. Simplemente estaba haciendo tiempo, dándole tiempo para que ellos estén pensando, ¿no? Y ante la insistencia de ellos, él levanta la cabeza y le dice, miren, no voy a responderle de la forma que ustedes quieran. Yo les voy a decir, el que de ustedes esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Y dice que volvió a mirar el piso y siguió escribiendo en el piso. No sabemos. Hay quien dice que escribió cosas que ellos sabían que habían hecho para que sean conscientes de que tenían pecado. No hacía falta. No eran tontos. Eran escribas y fariseos. Pero dice que ante la propuesta de Jesús, uno a uno se fue yendo. No se fueron de golpe para no quedar tan en evidencia. Dice que se fueron primero los más viejos y después los más jóvenes. Hay también quien dice que se fueron los más viejos primero porque seguramente tenían más cosas de que arrepentirse, más cosas que habían hecho. O tal vez no, simplemente se fueron los más viejos porque sabían que ya habían perdido. Sabían que el Señor los había derrotado con lo que había dicho. La cuestión es que se fueron. Y Jesús levanta la vista y la ve a la mujer sola. La ve a la mujer sola, ya no ve a las personas y le pregunta. Cosa curiosa que le pregunte porque en realidad ya sabía lo que le estaba preguntando, pero muchas veces Jesús nos interpela, nos pregunta para que nosotros hablemos, para que nosotros digamos. Es importante que nosotros frente al Señor seamos sinceros. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En primer lugar, me llama la atención que la forma en la cual Jesús se dirige, ya no con esta mujer, le dice mujer. Pero me parece ver en la expresión de Jesús un hecho cariñoso. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y no puedo menos que recordar otros episodios del Evangelio donde Jesús usa esta palabra. Cuando estaba en la cruz y ve que su madre estaba allí a los pies de la cruz y ve a su discípulo al lado,
le dice: mujer, he aquí tu hijo, que te va a cuidar. Yo estoy muriendo porque tengo que morir, pero él te va a cuidar. Mujer. También a la samaritana que recordábamos antes en el pozo, una mujer despreciada que iba a la hora del mediodía cuando nadie iba porque hacía mucho calor, porque la despreciaban porque había tenido una vida cuestionable. Le dice: mujer, yo tengo para darte algo. A María Magdalena, cuando estaba en el sepulcro desconsolada porque se habían llevado a su Señor, aparece y le dice: mujer, tranquila, mujer. Él nos habla así a cada uno. El Señor Jesucristo habla al corazón de cada persona y lo hace en términos amorosos. Ante las preguntas de Jesús, la mujer esta, así llamada la mujer pecadora, no dice el nombre, le dice Señor. Ella está, en esa palabra vemos que ella está reconociendo al Jesús como su Señor. Le está otorgando una categoría que no era una simple persona, sino que era el Señor, el que tenía derecho. Ella reconocía que los demás no la habían condenado, pero reconocía que él sí podía condenarla, porque él no tenía pecado, era el único que no tenía pecado. Por eso es el único que se pudo quedar. Tenía la autoridad para juzgar, tenía la autoridad para ejecutar, para perdonar también. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Un poquito más atrás en el Evangelio, el mismo Evangelio, capítulo 3, tenemos el Evangelio en miniatura, así llamado. Dice que porque de tal modo amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tremendo. Cantábamos, cuando yo era más chico, un coro que decía: Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, y se repetía, al proclamar que Él salva, decimos la verdad. Es que Jesús no vino a condenar, por eso Jesús le dijo: vete, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Yo podría hacerlo, pero ni yo te condeno. Pero dice algo que es muy importante: y no peques más. Algunas versiones dicen: y desde ahora no peques más. Algo había ocurrido. Esa mujer nunca negó el pecado. Esa mujer nunca dijo: me están acusando por algo que no hizo. En ningún momento lo dijo. Pero ante el amor de Jesús, diciéndole: vete, ni yo te condeno, que podría, está denotando que ahí hubo un arrepentimiento de esta mujer. Esta mujer se dio cuenta de que no había obrado bien ante aquel que podía condenarlo y se arrepintió. Cuando los que querían matarla se retiraban de a uno, dice la palabra: acusados por su conciencia, se fueron. Ustedes saben que la conciencia está puesta por Dios. La conciencia nos da justamente el conocimiento de que no estamos haciendo las cosas bien. Pero ante la acusación de la conciencia tenemos dos caminos: acercarnos a Dios y pedirle perdón, arrepentirnos, que significa cambiar de dirección, cambiar lo que estamos haciendo, o ante la acusación de la conciencia, avergonzados por la conciencia, alejarnos de Él. Eso fue lo que hizo, ¿se acuerdan de Judas, que entregó a Jesús? Cuando se dio cuenta la magnitud de lo que había hecho, acusado por su conciencia,
En vez de acudir a Jesús para pedirle perdón, dice que fue y se suicidó. La conciencia, cuando está ejercitada lejos del amor de Jesús, lleva a la desesperación. Pero cuando el convencimiento de que hay pecado en nosotros nos lleva hacia Jesús, Jesús pone su mano de amor y hace lo que vino a hacer, salvar. Porque dice, yo vine para salvar, no para condenar. Eso lo llevó a morir en la cruz. Porque es claro que el pecado nuestro requería un castigo. Pero ese castigo era la muerte. El único que podía morir y resucitar porque era Dios y era justo, era Jesucristo. Por eso vino a morir en una cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo un encuentro con Jesús, y el encuentro con Jesús es un encuentro que cuando es sincero produce un cambio. Y lo vemos a través de la Biblia. Mire, vemos a Juan y su hermano eran llamados hijos del trueno, no tenían misericordia. Sin embargo, Juan es conocido luego de que se encontró con Jesús por haber cambiado como el apóstol del amor. Pedro era pescador de peces y medio cobarde a veces, porque cuando tuvo que decir soy sí, seguidor de Cristo, dijo no, yo no lo conozco. Sin embargo, fue transformado en un pescador de hombres y un arrojado predicador que no tuvo ningún tipo de reparo en ser el que inauguró las predicaciones ahí en los primeros capítulos de los Hechos. Tomás el incrédulo, cuando se encontró con Jesús, se cayó a los pies de él y le dijo, Señor mío y Dios mío. El endemoniado gadareno expulsado de su casa, cuando es cambiado, cuando tuvo el encuentro con Jesús, vuelve a su casa para predicar acerca de este Jesús. Lázaro estaba muerto. El encuentro con Jesús terminó vivo, recibió la vida. Multitudes hambrientas se encuentran con Jesús y reciben comida. Podemos seguir hablando. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús produce un cambio. El verdadero encuentro con Jesús es un encuentro que produce un cambio en la persona. Y esto es la síntesis de lo que yo hoy quería traer para con ustedes. Para que apliquemos este pasaje a nosotros. Para que cuando pensemos en esta mujer pecadora podamos sentirnos identificados. Ese era nuestro lugar. Porque no importa cuál sea el pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Todos pecamos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y yo quiero que, como dijimos antes, ese juicio de esto que la Biblia dice sobre nosotros se haga presente en tu interior. Y te lleve a encontrarte con este Jesús que viene para ofrecerte salvación. ¿Cómo recibirla? Arrepintiéndose. Si no hay arrepentimiento, no hay posibilidad de cambio. Y ese arrepentimiento hace que hagamos la oración de fe, que le pidamos, Señor, te agradezco porque moriste en la cruz por mis pecados y te agradezco porque puedo poner mi fe en vos y haciéndolo me das la posibilidad de ser hecho un hijo de Dios. En esta oración sencilla, pidiéndole perdón por nuestros pecados, está el inicio de la nueva vida, el inicio del cambio posible. Cuando una persona dice que se encontró con Cristo, pero su vida no cambia, tenemos todo el derecho de pensar que hay una incongruencia, hay algo que no está bien ahí. Por eso inclinemos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y vamos a tener un pequeño momento de autoanálisis, un pequeño momento para que podamos traer esto que ocurrió con esta mujer a nuestras vidas y podamos hablar con este Jesús que no vino para condenar, sino para salvar. Y si lo recibiste en algún momento de tu vida, pero estás un poco lejos de Él,
Hay bendición cuando Él está cerca de Él, cuando te acercás a Él. Es ahí cuando Él derrama sus bendiciones sobre vos y puede ejercer el cambio. Si nunca le pediste perdón por tus pecados, si Cristo no es tu Salvador todavía, yo te desafío a que no dejes pasar este momento. Que le digas: Señor, reconozco que soy pecador, que hay cosas malas en mi vida. No importa si son más grandes o más chiquitas, pero aún la más pequeña me separa de Dios. Quiero recibirte como mi Salvador, pedirte que perdones mi pecado, que me hagas un hijo de Dios. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por Jesucristo, te agradecemos por su misericordia, por su amor. Te agradecemos porque cuando era imposible para nosotros llegar hasta vos, vos llegaste hasta nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Te pido por todos los presentes, para que podamos aprovechar tu palabra, para que podamos acercarnos a este Cristo amoroso y misericordioso. Por todos aquellos que posiblemente no hayan todavía recibido esta bendición de Cristo en sus vidas, Señor, que tú con tu Espíritu obres en cada uno y que el milagro de la salvación se produzca, Señor. Padre Celestial, te agradecemos, te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien tomó esta decisión, si alguien quiere charlar algo más acerca de lo que hemos estado hablando, no se vaya, quédese. Yo estoy dispuesto a hablar, así como los ancianos en esta iglesia, como para poder aclarar cualquier duda que pueda haber. Muchas gracias. Muy bien, gracias damos a Dios por este tiempo, por la palabra que hemos podido compartir y por el tema que Rubén nos traía, que seguramente es para nuestra reflexión personal. Y como bien dijo Rubén también, si hay alguna duda de lo expuesto, no tenemos inconveniente en poder quedarnos un rato para poder charlar, para que vos o usted puedan llegar a conocer a Cristo como Salvador personal. La vida de esta mujer cambió. Y acá tenemos varios que podemos decir que nuestra vida cambió radicalmente cuando Cristo lo recibimos como Salvador personal. Quisiéramos que vos seas hoy el protagonista de este cambio cuando creas en Cristo como tu Salvador.